Siddhartha caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza, que no podía volver, que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido, y que él había gozado hasta hastiarse. Había muerto el pájaro cantor, su muerte, la que había soñado, era la muerte de su propio corazón. Fue un profundo cautivo del samsara. Se saturó de asco y muerte por todas partes. Como una esponja absorbe agua hasta empaparse, Siddhartha estaba lleno de fastidio, de miseria, de muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarlo, consolarlo. Con pasión ansiaba sumirse en el olvido, permanecer tranquilo, muerto. Que caiga un rayo y me mate, pensaba. Que venga un tigre y me coma. Que tome un vino, un veneno que me adormezca, que haga olvidar y dé un sueño sin final. Queda alguna suciedad con la que todavía no me haya mancillado, un pecado o una necesidad que no haya cometido. ¿Había alguna mala acción que no hubiera cometido voluntariamente? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible respirar y aspirar una y otra vez, sentir hambre, volver a comer, dormir? Permanecer junto a una mujer. No se había agotado ya ese círculo para Siddhartha. Llegó justo a la orilla del gran río del bosque, el mismo que había atravesado en la balsa del barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gotama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre lo había debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿A qué destino? No, ya no existían objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso, de escupir ese vino rancio, de terminar esa vida miserable y vergonzosa. Un árbol se inclinaba sobre la ribera del río. Era un cocotero, en cuyo tronco apoyó Siddhartha el hombro. Siddhartha se abrazó a él y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies. Miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y sumergirse bajo el agua. Un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas, al que replicaba el temible barco de su alma. Sí, estaba acabado. Sí, para Siddhartha, con la vida destrozada y sin meta, con su formación malograda, ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era su deseo, la muerte, la destrucción de la forma odiada, que los peces devoren ese perro de Siddhartha, ese demente, ese cuerpo desmantelado y podrido, esa alma decadente y mal empleada, que los peces y los cocodrilos se lo coman, que los demonios lo descuarticen. Con el rostro desencajado, clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara, escupió en el agua. Lleno de abatimiento, separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió con un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se inclinó hacia la muerte con los ojos cerrados. En ese instante sintió llegar una voz de remotos lugares de su alma, del pasado de su agotada existencia. Era una palabra, una sílaba que repetía maquinalmente una voz balbuciente. Se trataba de la vieja palabra, principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes, el sagrado Om, que significaba lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra Om alcanzó el oído de Siddhartha, se despertó repentinamente su espíritu adormecido y reconoció la necesidad de su intención. Siddhartha se asustó profundamente y pensó cómo había podido llegar hasta aquel punto. Se encontraba perdido, confuso, abandonado de toda sabiduría. Había intentado encontrar la muerte. Un deseo tan fútil había podido crecer en su interior. Encontrar la paz ha pagado su vida.
lo que no había logrado la tortura de los últimos días y la desesperación, lo consiguió el Om al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció su miseria y su error. Om repetía en su interior, Om, y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahman, del carácter indestructible de la vida, de la divinidad, de todo lo que había llegado a olvidar. Pero ese momento tan solo duró un segundo, como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la raíz y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas. Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así. Cuando despertó después de varias horas, le pareció que había pasado 10 años. Oyó el suave murmullo del agua sin recordar dónde y por qué se encontraba allí. Al mirar hacia arriba, se sorprendió de ver los árboles y el firmamento. En eso recordó lo que había traído hasta allí y sintió deseos de permanecer así por largo tiempo. El pasado le parecía ahora cubierto por un velo. Lo veía remoto y sin importancia. Su vida pasada le pareció, al momento de despertar, que había sido una encarnación remota, una especie de nacimiento anterior a su yo actual. De ella solo recordaba que había terminado, que había experimentado tal náusea y abyección que había deseado destruirla, pero que había recordado el sentido junto al río, bajo el cocotero, al pronunciar con sus labios la sagrada palabra Om, y ahora se despertaba y contemplaba el mundo como un ser nuevo. Con voz baja pronunció el vocablo con el que se había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no había hecho otra cosa que hablar del Om, pensar en el Om, hundirse y penetrar en el Om, en lo indecible, en lo perfecto. ¡Qué sueño tan maravilloso! Jamás le había refrescado tanto un sueño, renovado y rejuvenecido. ¿Acaso estaba muerto realmente? Se habría ahogado y había vuelto a nacer en una nueva encarnación. Pero no. Siddhartha se reconocía, sus manos y sus pies, el lugar donde se encontraba y el yo de su interior, el Siddhartha caprichoso, raro, no obstante. Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba notablemente descansado, despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio frente a él a una persona, un forastero, un monje vestido con la túnica amarilla y la cabeza afeitada en postura de meditación. Contempló al hombre, que no tenía cabello ni barba, y no tardó mucho en darse cuenta que el monje era Govinda, el amigo de su juventud. Govinda el que se había refugiado en el majestuoso Buda. También Govinda había envejecido como él, pero su rostro aún conservaba los mismos rasgos. Expresaba diligencia, lealtad, búsqueda y temor. Y cuando Govinda levantó la mirada al sentirse observado, Siddhartha se dio cuenta inmediatamente de que su amigo no lo reconocía. Govinda se alegró al verlo despierto. Evidentemente hacía mucho tiempo que esperaba que despertase, aunque no lo conocía. Me he dormido, manifestó Siddhartha. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, te he visto dormir, contestó Govinda, y no es muy recomendable hacerlo en estos sitios, pues a menudo hay serpientes y además animales merodeando. Yo, señor, soy un discípulo del majestuoso Buda, del Sakyamuni. Pasaba por aquí en peregrinación con otros de mis compañeros cuando te vi dormir en lugar tan peligroso. Por ello intenté despertarte, joven, y al comprobar que tu sueño era muy profundo, me rezagué y me senté a tu lado. Y mientras vigilaba tu sueño, creo que yo también me he dormido. Mal cumplí mi servicio, pues el cansancio me venció, pero ya que ahora estás despierto, dame licencia para reunirme con mis compañeros. Te agradezco mucho, Samana, que hayas vigilado mi sueño, contestó Siddhartha. Los discípulos de Majestuoso sois muy amables.
Ahora ya puedes irte. Me marcho con tu permiso. Que el Señor conserve tu salud. Gracias, Samana. Govinda hizo la señal del saludo y se despidió. Adiós, adiós, Govinda, contestó Siddhartha. El monje se detuvo. Permíteme, señor, ¿de dónde conoces mi nombre? Siddhartha sonrió. Govinda, te conozco de la casa de tu padre y de la escuela de los brahmanes, de los sacrificios, de nuestro viaje con los samanas y de aquella hora cuando tú, en el bosque de Jatavana, juraste seguir al majestuoso. Eres Siddhartha, exclamó Govinda. Ahora te reconozco y no comprendo cómo. No me di cuenta enseguida. Bienvenido, Siddhartha. Siento un gran gozo al volver a verte. También yo me alegro de verte nuevamente. Has vigilado mi sueño. Una vez más te doy gracias, aunque no hubiera necesitado custodia. ¿Hacia dónde vas, amigo? No voy a ningún sitio en concreto. Los monjes siempre caminamos. Mientras no es la estación de las lluvias, caminamos de un sitio a otro. Vivimos según la regla. Pregonamos la doctrina. Recibimos limosnas y continuamos nuestro viaje. Siempre así. Pero tú, Siddhartha, ¿a dónde vas? Contestó Siddhartha. Yo hago lo mismo que tú, amigo. No voy a ninguna parte. Solo estoy en camino. Soy un peregrino. Govinda replicó. Dices que eres un peregrino y te creo, pero perdóname, Siddhartha, no tienes aspecto de peregrino. Llevas el atuendo de un hombre rico, calzas zapatos de aristócrata y tu cabello perfumado no es el de un samana. Muy bien, amigo, has observado con agudeza, no has perdido detalle, pero yo no he dicho que sea un samana, tan solo dije que soy un peregrino, y así es. Es posible, respondió Govinda, pero pocos peregrinan con esas ropas, con esos zapatos, con esos cabellos. Jamás he encontrado a un peregrino así en todos los años que camino. Te creo, Govinda, pero hoy has encontrado un peregrino vestido de esta manera. Acuérdate, amigo, que el mundo de las formas es pasajero, temporal, sobre todo con nuestros vestidos, nuestro cabello y nuestro cuerpo. Visto como un rico, has observado bien. Esto se debe a que he sido rico, y mis cabellos están arreglados a la usanza de los mundanos y los libertinos, porque he sido uno de ellos. Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora? No lo sé, lo desconozco tanto como tú. Estoy en camino, he sido un potentado, y ya no lo soy, y no sé lo que seré mañana. Te has arruinado. Perdí mis riquezas o ellas me arruinaron a mí. No lo sé, Govinda. La rueda de las apariencias gira con extremada rapidez. ¿Dónde se halla el Brahman Siddhartha? ¿Dónde se encuentra el Samana Siddhartha? Lo temporal cambia rápidamente, Govinda. Tú bien lo sabes. Govinda contempló durante largo tiempo al amigo de su juventud y en sus ojos apareció una duda. Entonces lo saludó como se saluda a los aristócratas y se puso en marcha. Siddhartha, con el rostro sonriente, lo siguió con la mirada. Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso. ¿Cómo habrá sido posible no amar a nadie o a nada después de un sueño tan maravilloso, tan lleno como estaba de la serenidad del Om? Precisamente, el encanto estaba allí. En el sueño se le había preparado para amarlo todo. Sentía gran amor hacia todo lo que contemplaba, justamente lo contrario a su enfermedad anterior. Ahora lo entendía, el no saber amar a nada ni a nadie. Sonriente, Siddhartha observó al monje que se alejaba. El sueño le había devuelto las fuerzas, pero aún sentía los aguijones del hambre, ya que ahora hacía 2 días que no comía y lejos se encontraba los días que solía ayunar. Con preocupación pero feliz recordó aquel pasado, recordó cómo había alardeado ante Kamala las 3 artes que antes dominara,
ayunar, esperar, pensar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza. Había aprendido esas artes en los penosos y difíciles años de su juventud, y ahora la habían abandonado. Ninguna de las tres artes le pertenecían ya, ni el ayunar, ni el esperar, ni el pensar. Las había trocado por lo más miserable y pasajero, por los deleites de los sentidos, el bienestar físico, las riquezas. Realmente le había sucedido algo extraño. Y ahora Siddhartha reflexionó acerca de su situación. Parecía que de nuevo se había convertido en un ser humano. Le costó meditar, pensaba con dificultad. En el fondo no le apetecía hacerlo, pero se obligó a sí mismo. Pensó, ahora que por fin me han abandonado todas las cosas pasajeras, ahora que vuelvo a estar bajo el sol, como cuando fui un chiquillo, me di cuenta de que no sé nada, de que no soy capaz de nada, de que no he aprendido nada. Qué raro es todo esto. Ahora voy a empezar de nuevo, como un niño, a pesar de que ya no soy un joven y que mis cabellos empiezan a encanecer. Sonrió otra vez. Sí, tu destino será muy singular. Después de haberse perdido, Siddhartha volvía a encontrarse en este mundo y se veía vacío, desnudo e ignorante, y sin embargo no podía sentir pena por lo ocurrido. No, al contrario, tenía deseos de reír, de burlarse de sí mismo, de chancearse de todo ese mundo tan necio y tan absurdo. Hacer las cosas al revés, se acusó a sí mismo mientras se echaba a reír. Al pronunciar estas palabras miró al río, que también se deslizaba por una pendiente, siempre hacia abajo, sin dejar de estar alegre y de canturrear. Esto gustó a Siddhartha, que sonrió amablemente al río. No era el mismo río en el que se había querido ahogar. Hacía tiempo ya, quizá unos 100 años, o tal vez lo soñó. Siddhartha continuó meditando. Realmente mi vida ha seguido un curso muy especial, dando muchos rodeos. De chiquillo solo oía hablar de dioses y sacrificios. De mozo solo me entretenía con ascetas, pensamientos, meditaciones, buscando a Brahma, venerando al eterno Atman. Ya de joven seguí a los ascetas, viví en el bosque, sufrí calor y frío, aprendí a pasar hambre, aprendí a vencer mi cuerpo. Entonces la doctrina del gran Buda me pareció una maravilla. Sentí circular en todo mi interior todo el sabor de la unidad del mundo, como si se tratara de mi propia sangre. No obstante, tuve que alejarme del mismo Buda y del gran saber. Me fui y aprendí el arte del amor con Kamala, el comercio con Kamaswami, amontoné dinero, lo malgasté, aprendí a contentar mi estómago, a lisonjear mis sentidos. He necesitado muchos años para perder mi espíritu, para olvidarme del pensar y la unidad. No parece que he precisado dar grandes rodeos para convertirme paulatinamente en un hombre, para dejar de ser filósofo y vivir como una persona vulgar. Y a pesar de todo, ha sido bueno el camino. No ha muerto completamente el pájaro que se alberga en mi interior. Pero ¿qué camino es ese? He tenido que sobrevivir a tanta ignorancia, vicio, error, asco y desengaño, tan solo para volver a ser un hombre que no piensa, como los niños, y así poder empezar de nuevo. No obstante, todo ha ido bien. Mi corazón se alegra, mis ojos ríen. He tenido que sufrir con desesperación. Me he visto obligado a alejarme hasta la idea más necia, de la del suicidio, para poder recibir la gracia del sentir el Om, para volver a dormir bien y despertarme mejor. Tuve que convertirme en un ignorante para poder encontrar al Atman de mi interior.
que pecar para volver a resucitar. ¿Hacia dónde me seguirá conduciendo este camino? Mi sendero sigue un itinerario absurdo, da rodeos y quizá también vueltas. Que siga por donde quiera, yo lo seguiré. Sintió su pecho desbordante de felicidad. ¿De dónde sale esa alegría tan grande?, preguntó a su corazón. ¿Acaso viene de ese largo sueño que tanto bien me hizo? ¿O proviene de la palabra Om que pronuncié? ¿O acaso es porque he conseguido escapar, he logrado de la fuga y por fin me encuentro otra vez libre como un chiquillo bajo el cielo? Qué maravilla es poder huir, ser libre. Qué aire más limpio y puro se respira aquí. Qué delicia aspirarlo. Allí, de donde escapé, todo olía a cremas, especias, vino, saciedad, ocio. Cómo odiaba ese mundo de ricos vividores y jugadores. Cómo me aborrecía. Me rodaba, envenenaba, torturaba, envejecía y maldecía. No, jamás creeré en mí, como antes, cuando me gustaba pensar que Siddhartha era un sabio. Sin embargo, ahora sí que he obrado bien. Me gusta, puedo estar satisfecho de mí mismo. Ahora termina el odio contra mí, contra esa vida necia y monótona. Te felicito, Siddhartha, ya que después de tantos años de ocio, has vuelto a tener una nueva idea. Has obrado, has oído cantar al pájaro en tu pecho y le has seguido. De esta forma se elogió y se sintió satisfecho de sí mismo, a la vez que oía los rugidos del hambre en su estómago. Había apurado hasta el final su porción de miseria, de tristeza durante su vida pasada, hasta la desesperación y la muerte, y después había lanzado todo esto fuera de sí. Así era mejor. Hubiera podido permanecer mucho más tiempo con Kamaswami, ganar dinero, malgastarlo, hinchar su barriga y dejar que su alma muriese de sed. Habría podido vivir todavía mucho tiempo en aquella mullida voluptuosidad, si no le hubiera llegado el momento del desconsuelo total, de la desesperación. Fue aquel instante cuando se balanceaba sobre la corriente del agua, dispuesto a destruirse. Había sentido esa desesperación, esa profunda repugnancia, pero no la había dejado vencer. El pájaro, la fuente y la voz de su interior continuaban con vida. Esa era su alegría, su risa. Por eso brillaba su rostro bajo las canas. Es bueno, pensó, probar personalmente todo lo que hace falta aprender desde niño, desde mucho tiempo. Sabía que los placeres mundanos y las riquezas no acarreaban ningún bien, pero ahora lo había vivido y ahora lo sé, no solo porque me lo enseñaron, sino porque lo han visto mis ojos, mi corazón, mi estómago. Qué bello es saberlo. Mucho tiempo estuvo meditando acerca del cambio que se había producido en su ser. Escuchó al pájaro que trinaba alegre. Si hubiera muerto el pájaro en su interior, también él habría perecido. No, en Siddhartha había muerto algo muy distinto, que desde hacía tiempo deseaba que sucumbiera. No era lo mismo que en sus ardientes años de asceta había querido apagar. No era su yo, el yo pequeño, temeroso, orgulloso, con que había luchado durante tantos días, el que siempre lo vencía, el que después de cada penitencia volvía a surgir y le quitaba la alegría y le daba temor. ¿Acaso no era eso lo que por fin hoy había muerto allí, en el bosque junto a ese río idílico? No era esa muerte por lo que Siddhartha había vuelto a ser un niño y sintió confianza, alegría y temeridad. Ahora también comprendió por qué había luchado inútilmente contra ese yo, mientras era brahmán o asceta. Se le había impedido el exceso de sabiduría, de versos sagrados, de reglas para sacrificios, de mortificaciones, la excesiva ambición. Con arrogancia siempre había sido el primero, el más
más inteligente, el más sabio, el más diligente. Siempre se encontraba un paso por delante de los demás compañeros, sabios, sacerdotes o eruditos. Su yo se había escondido en un sacerdocio, en aquella erudición e intelectualidad. Estaba allí y crecía mientras Siddhartha creía apagarlo con ayunos y penitencias. Ahora se daba cuenta y observaba que la voz secreta tenía razón. Ningún profesor lo podría haber redimido. Por ello, tuvo que lanzarse al mundo, perderse entre los placeres y el poder, la mujer y el dinero. Se había tenido que convertir en comerciante, jugador, bebedor, glotón, hasta que el brahman y el samana de su interior se murieran. Por tal causa había tenido que soportar esos años monstruosos, ese hastío, vacío y absurdo de una vida monótona y perdida, hasta que, por fin, como una desesperación, el vividor y el Siddhartha ávido habían llegado a sucumbir. Muerto, un nuevo Siddhartha había resucitado. También éste se volvía viejo, también tendría que morir algún día. Siddhartha era transitorio, como pasajera a toda forma, pero hoy era joven, era como un chiquillo, un nuevo Siddhartha. Estaba lleno de alegría. Meditaba todas sus ideas, escuchaba sonriente su estómago y agradecía el zumbido de una abeja. Miraba con alegría la corriente del río. Jamás río alguno le había gustado tanto. Jamás había oído el rumor más bello, ni visto corriente más hermosa. Le parecía que ese río poseía algo especial, algo que aún desconocía, pero que le esperaba. En ese río se había querido ahogar Siddhartha, y en él había sucumbido el Siddhartha viejo, cansado, desesperado. Sin embargo, el nuevo Siddhartha sentía por esa corriente un profundo amor que le hizo decidir no dejarlo con prisas.